¿Alguna vez te has preguntado cómo los legendarios ninjas de Japón lograron llevar a cabo misiones imposibles, entrando y saliendo de las fortalezas enemigas sin ser detectados? Sus estrategias, a menudo consideradas sobrenaturales, continúan fascinando a generaciones y dando forma a la cultura pop hasta el día de hoy. La historia de los ninjas, o shinobi, está rodeada de misterio. Su capacidad para operar en las sombras y realizar hazañas que desafían la lógica los ha convertido en algo más que guerreros, verdaderos maestros del sigilo y la adaptación. Mientras que los samuráis, con sus brillantes armaduras y espadas icónicas, representan el honor y la fuerza en la batalla abierta. Los ninjas encarnan el ingenio y la resistencia entre líneas de guerra. El ninjutsu, el arte que los guiaba, no era solo una técnica de combate, sino un conjunto de estrategias y herramientas complejas desarrolladas para derrotar a enemigos mucho más poderosos. Estas habilidades iban mucho más allá de movimientos ágiles o armas inusuales. Implicaban disfraces ingeniosos, trucos psicológicos y tácticas de supervivencia que podían marcar la diferencia entre el éxito y la captura, que casi siempre significaba la muerte. Pero ¿qué es lo que realmente hace que el ninjutsu sea tan especial? Fue la forma en que estos maestros invisibles combinaron la disciplina militar con la astucia de un espía, utilizando el entorno, la paciencia y la observación como armas tan letales como espadas. En un Japón fragmentado por conflictos feudales, donde los samuráis dominaban los campos de batalla, los ninjas eran los agentes silenciosos que garantizaban victorias invisibles, aquellas que no siempre se contaban en historias, pero que cambiaban el destino de familias, clanes e incluso del propio país. En este video, emprenderás un viaje a través de las estrategias de infiltración ninja más avanzadas. Descubramos los secretos detrás de misiones imposibles y descubramos cómo los ninjas transformaron el arte del espionaje en una ciencia que desafiaba la lógica y los estándares de la época. Prepárese para aprender no solo las técnicas, sino también el mundo de sombras donde operaban estas enigmáticas figuras, un mundo donde cada detalle, por pequeño que sea, podría significar vida o muerte. Para comprender el arte del ninjutsu, es imprescindible remontarse al periodo Kamakura en el Japón del siglo XII. Fue durante esta época de agitación política y guerras de clanes que los ninjas surgieron no como grandes guerreros, sino como maestros del sigilo y el anonimato. Mientras los samuráis brillaban al sol en los campos de batalla, los ninjas se movían bajo el velo de la noche, llevando a cabo misiones que pocos se atreverían a aceptar. Inicialmente conocidos como shinobi, que significa el que se esconde o el que aguanta, los ninjas comenzaron como hábiles espías, infiltrándose en territorios enemigos disfrazados de granjeros, comerciantes e incluso monjes. A diferencia de los samuráis, cuyo código de conducta, el bushido, exaltaba valores como el honor y la lealtad, los ninjas eran pragmáticos. Para ellos, la victoria era el objetivo final, independientemente de los medios necesarios para alcanzarla. El Japón feudal de aquella época era un mosaico de feudos gobernados por señores llamados daimios, cuyas ambiciones a menudo entraban en conflicto. Este panorama fragmentado ha dado lugar a una necesidad crítica de estrategias de espionaje, sabotaje y guerra indirecta. Mientras los samuráis defendían a sus señores en batallas directas, los ninjas trabajaban entre bastidores, recopilando información vital, socavando las defensas enemigas y, en algunos casos, eliminando figuras clave que podían alterar el curso de la guerra. El auge de los ninjas también estuvo marcado por la geografía de Japón. En regiones montañosas y de difícil acceso, como las provincias de Iga y Koga, pequeños clanes desarrollaron técnicas únicas de supervivencia y combate. Estas áreas aisladas no solo protegieron a los ninjas de invasiones externas, sino que también sirvieron como laboratorios naturales para el desarrollo del ninjutsu. Los densos bosques, los escarpados acantilados y los ríos turbulentos se convirtieron a la vez en obstáculos y aliados, dando forma a las estrategias que hicieron que los ninja fueran tan efectivos. Sin embargo, el mundo de sombras en el que operaban los ninjas no estaba exento de peligros. Muchos espías se enfrentaron a guardias samuráis altamente entrenados y fortificaciones casi impenetrables. Ser capturado
significaba tortura y ejecución, pero el riesgo era un precio que estaban dispuestos a pagar. Esta combinación de habilidad y coraje ha convertido a los ninjas en figuras temidas y a menudo incomprendidas. Curiosamente, a pesar de su importancia estratégica, la sociedad a menudo despreciaba a los ninjas. Considerados agentes de misiones sucias, su existencia fue evitada en las discusiones públicas, pero su eficacia era incuestionable. Se convirtieron en un recurso indispensable para los señores feudales que querían ganar batallas incluso antes de que comenzaran. A medida que el ninjutsu evolucionó, los ninjas comenzaron a desempeñar roles más complejos. No se limitaron simplemente a observar e informar. Sus acciones incluyeron sabotear suministros, destruir fortificaciones e incluso asesinatos estratégicos. La sofisticación de sus operaciones fue impresionante para la época, especialmente considerando los recursos limitados con los que contaban. Era como si cada ninja fuera un ejército de un solo hombre que utilizaba inteligencia, ingenio y habilidad para superar desafíos aparentemente imposibles. Pero lo que realmente separaba a los ninjas de los guerreros comunes era su capacidad de desaparecer sin dejar rastro, regresando a las sombras como si nunca hubieran estado allí. Este halo de misterio no solo los hizo vigentes en su época, sino que también los elevó a la categoría de leyenda. Sin embargo, detrás del mito, había hombres y mujeres altamente capacitados, cuya historia real es tan fascinante como cualquier ficción. A diferencia del Bushido, que regía la vida de los samuráis con principios de honor y coraje, los ninjas seguían su propia filosofía, adaptándose a la realidad de las sombras y a la necesidad de sobrevivir por encima de todo. Su código no era oficial, como el Bushido, sino que surgía de una serie de prácticas y valores transmitidos dentro de sus clanes, a menudo documentados en textos como el Bansen Shukai, un manual que detallaba técnicas y estrategias de ninjutsu. El principio central de los ninjas era la adaptabilidad. Para ellos, el éxito dependía de la capacidad de adaptarse a las circunstancias. En una misión, el ninja podría ser un humilde comerciante, un campesino inofensivo o incluso un monje sabio. Su capacidad para desempeñar papeles era tan refinada que en muchos casos permanecieron encubiertos durante años sin despertar sospechas. Esta capacidad de desaparecer entre la multitud era tan valorada como su capacidad de combate. Otro pilar fundamental de la filosofía ninja fue la paciencia. A diferencia de un samurái que a menudo buscaba la victoria en el campo de batalla, el ninja estaba dispuesto a esperar el momento perfecto para actuar, aunque le llevara días, meses o incluso años. Cada movimiento fue cuidadosamente planeado, cada acción fue estratégica. Esto convirtió al ninja no solo en un guerrero, sino también en un estratega. La simplicidad era otra marca registrada. Los ninjas evitaban los enfrentamientos directos y preferían resolver los conflictos de forma silenciosa y eficaz. Este enfoque contrastaba con el estilo grandioso de los samuráis, pero era igualmente eficaz. Para ellos, ganar sin luchar era la forma más elevada de conquista, una filosofía alineada con las enseñanzas del clásico El arte de la guerra de Sun Tzu. Además, la práctica de la meditación y el autocontrol era esencial para el éxito de un ninja. Técnicas como el Kuji-kiri, que implicaba la formación de símbolos en las manos que representaban elementos como el fuego, el agua y la tierra, ayudaban a los ninjas a mantener la concentración y superar situaciones de peligro extremo. Esta fusión de disciplina física y mental fue la base de su eficacia. Ser un ninja no fue algo que se aprendiera de la noche a la mañana. La formación para convertirse en un maestro de ninjutsu comenzaba en la infancia y requería una dedicación casi total. A diferencia de los samuráis, que se entrenaban para enfrentamientos directos al aire libre, los ninjas fueron formados para operar en las sombras, sobreviviendo en situaciones extremas y superando cualquier obstáculo. Desde pequeños, a los niños que iniciaban el entrenamiento ninja, se les enseñaba a ocultar su presencia en diferentes entornos. El sigilo era la habilidad más importante, y los aprendices practicaban caminar sin hacer ruido, mezclarse entre la multitud y desaparecer en terrenos complejos como bosques densos y calles concurridas. Aprender a volverse invisible
fue el primer paso para operar como un verdadero shinobi. La resistencia física era igualmente vital. Los ninjas pasaban horas trepando acantilados y árboles, cruzando ríos y corriendo largas distancias. El dominio del equilibrio se entrenaba con prácticas como caminar sobre cuerdas o troncos estrechos, habilidades que serían esenciales para misiones en tejados o acantilados peligrosos. El objetivo no era solo fortalecer el cuerpo, sino también la mente, preparando al ninja para situaciones en las que el miedo y el cansancio podían resultar fatales. El entrenamiento de artes marciales, conocido como taijutsu, combina elementos de jiu-jitsu, karate, aikido y kung fu, adaptados para combates rápidos y letales. A diferencia de las técnicas samuráis, el taijutsu se centraba en neutralizar rápidamente al oponente, normalmente en entornos reducidos como pasillos o habitaciones. Además, los ninjas fueron entrenados para usar cualquier objeto a su alrededor como arma, desde un palo hasta piedras. La habilidad con las armas fue otra área crucial del entrenamiento. Los ninjas aprendieron a manejar una impresionante variedad de herramientas, desde armas letales como la kusarigama, una guadaña conectada a una cadena, hasta ingeniosos dispositivos como el makibishi, pequeñas púas de hierro esparcidas por el suelo para dañar a sus perseguidores. Los famosos shurikens y kunais no se usaban para matar, sino para distraer o incapacitar al enemigo, creando una oportunidad para que el ninja escapara. Sin embargo, las habilidades físicas fueron solo una parte del entrenamiento. Los ninjas debían ser maestros del disfraz y la manipulación. Aprendieron a imitar acentos regionales, adoptar hábitos de diferentes clases sociales e incluso desempeñar roles específicos, como monjes, comerciantes o agricultores. Esta capacidad de camuflarse y engañar era tan importante como sus técnicas de combate. Otro aspecto fascinante del entrenamiento ninja fue aprender técnicas de supervivencia. Fueron entrenados para encontrar comida en los bosques, sobrevivir largos periodos sin agua ni dormir y crear refugios improvisados. Esta autosuficiencia les permitió operar durante largos periodos en territorio enemigo sin apoyo externo. La disciplina mental también ocupó un lugar central en el entrenamiento. Las técnicas de meditación y respiración ayudaron a los ninjas a mantener la calma en situaciones de peligro extremo. La práctica del kuji-kiri fue particularmente famosa. A través de gestos con las manos que simbolizaban elementos naturales, los ninjas enfocaban su mente e incluso asustaban a los enemigos menos preparados. Pero el entrenamiento no se trataba solo de prepararse para las misiones. También creó una mentalidad resiliente, donde el ninja aprendió a aceptar la derrota como parte del aprendizaje. Esta capacidad de recuperación y adaptación convirtió a cada ninja en un arma eficaz e impredecible, capaz de afrontar desafíos de una manera que sus oponentes nunca esperarían. El arsenal de los ninjas era tan diverso como sus habilidades, lo que reflejaba su necesidad de improvisación, sigilo e ingenio. Más que simples instrumentos de combate, las armas y herramientas utilizadas por los ninjas eran extensiones de su estrategia, diseñadas para desorientar, distraer o eliminar al enemigo sin llamar la atención. Entre las herramientas más emblemáticas se encuentran los shurikens y los kunais. Aunque a menudo se retratan como armas letales en la cultura pop, rara vez se usan para matar. Los shurikens, estrellas arrojadizas, y los kunais, pequeñas hojas parecidas a dagas, tenían como objetivo principal herir, distraer u obligar al enemigo a retirarse. La precisión en el uso de estas armas se entrenaba exhaustivamente, y un ninja experimentado podía usarlas para golpear puntos vulnerables, como los ojos o las manos, con una velocidad devastadora. Otra arma impresionante fue la kusarigama, una guadaña conectada a una cadena con un peso de metal en el extremo. Aunque difícil de manejar, esta arma combinaba alcance, fuerza y versatilidad, y se usaba tanto para desarmar como para herir al oponente. En manos expertas, la kusarigama era mortal, capaz de capturar una espada en medio del golpe o derribar a varios enemigos a la vez. Para el combate a corta distancia, los ninjas usaban armas como el teko kagi, garras de metal que se llevaban en las manos y que podían bloquear las espadas y aumentar el impacto de los golpes. También había muchos cuchillos pequeños
que se ocultaban fácilmente en la ropa y se usaban para ataques rápidos y silenciosos. Cada una de estas herramientas fue diseñada para ser práctica, portátil y, sobre todo, eficiente. Sin embargo, los ninjas no dependían únicamente de las armas convencionales. Sus misiones requerían creatividad y muchas de sus herramientas se desarrollaron para situaciones específicas. Por ejemplo, los makibishi eran pequeños objetos punzantes que los ninjas arrojaban al suelo para retrasar a sus perseguidores, especialmente a los caballeros. Difíciles de ver en la oscuridad, causaron graves daños a los pies descalzos o a los cascos de los caballos, dando al ninja preciosos minutos para escapar. Otro elemento indispensable en el arsenal ninja era el ninja-to, una espada corta y recta. A diferencia de la famosa katana samurái, la ninja-to era práctica y adaptable. Su hoja corta facilitaba su uso en espacios reducidos como pasillos o habitaciones, mientras que su funda se utilizaba como herramienta multifuncional. Muchos ninjas usaban la funda como tubo de respiración al cruzar ríos o como apoyo al escalar paredes. Además de las armas, los ninjas dependían de ingeniosos dispositivos para lograr sus objetivos. Se utilizaron bombas de humo, por ejemplo, para crear distracciones y permitir una fuga rápida. Fabricadas con materiales simples como pólvora y hierbas secas, estas bombas crearon densas nubes que desorientaron a los enemigos y cubrieron a los ninjas en retirada. Las herramientas de escalada también fueron cruciales. Los ganchos con cuerdas permitieron a los ninjas escalar los muros del castillo e infiltrarse en las fortalezas. En algunos casos, usaban zapatos especiales con suelas diseñadas para adherirse a superficies resbaladizas o inclinadas. Los ninjas también eran maestros en la manipulación de venenos y explosivos. Utilizaban sustancias naturales como hierbas venenosas y toxinas animales para contaminar alimentos, bebidas o incluso armas. Se utilizaron explosivos para abrir brechas en las fortificaciones o crear pánico entre las tropas enemigas, dejándolas vulnerables a los ataques. Esta creatividad se extendió a la ropa y las armaduras. Aunque la imagen clásica de los ninjas los muestra vestidos de negro, en realidad vestían ropa que se adaptaba al entorno de la misión. En los bosques se optó por tonos verdes o marrones. En las zonas urbanas vestían como ciudadanos corrientes. Muchos también llevaban mallas protectoras debajo de la ropa para proteger sus cuerpos sin sacrificar la movilidad. Detrás de cada arma y herramienta estaba la filosofía del ninjutsu. Cada elemento debía ser multifuncional, fácil de transportar y, sobre todo, silencioso. Este enfoque práctico permitió a los ninjas enfrentarse a enemigos con recursos mucho mayores y salir victoriosos. Un ninja bien equipado no era solo un guerrero, sino una fuerza invisible capaz de transformar el entorno en su mayor arma. Si había algo que diferenciaba a los ninjas del resto de guerreros, era su capacidad para realizar infiltraciones imposibles. Estas operaciones, cuidadosamente planificadas y ejecutadas con precisión, convirtieron a los ninjas en auténticos fantasmas en las sombras. Más que simplemente invadir lugares fortificados, sus estrategias de infiltración fueron diseñadas para alcanzar objetivos específicos sin ser detectados, utilizando tácticas que combinaban disfraces ingeniosos, paciencia y una comprensión detallada del entorno. Una de las primeras lecciones que se le enseñó a un ninja fue la importancia de observar y analizar. Antes de cualquier operación, pasaban días, a veces semanas, estudiando sus objetivos. Esto incluyó mapear los puntos de entrada y salida, identificar los patrones de patrullaje de los guardias e incluso aprender los hábitos de los residentes locales. Esta fase preparatoria fue crucial para garantizar que cada movimiento fuera calculado y cada riesgo minimizado. Los disfraces eran una de las herramientas más poderosas de su repertorio. Los ninjas podían hacerse pasar por cualquiera: monjes pacíficos, comerciantes curiosos o incluso sirvientes que trabajaban en castillos enemigos. Para ello, dominaron los acentos regionales, la vestimenta típica y los comportamientos culturales. En un momento podrían estar paseando casualmente por un mercado, en el otro, escalar los muros de un castillo. Esta capacidad de mezclarse con su entorno los hacía casi imposibles de detectar. La paciencia fue la clave del éxito.
Muchos ninjas podrían pasar días escondidos en espacios pequeños, como compartimentos secretos o árboles huecos, esperando el momento exacto para actuar. Fueron entrenados para resistir el hambre, el frío y la fatiga extrema, lo que les dio ventaja sobre enemigos menos disciplinados. Cuando llegó el momento, actuaron con rapidez y precisión, cumpliendo su misión y desapareciendo sin dejar rastro. Una de las tácticas más fascinantes fue crear distracciones. Se utilizaron bombas de humo para desorientar a los guardias, mientras que pequeños incendios o explosiones desviaron la atención de áreas clave. A veces, incluso se creaban sonidos falsos para atraer a los enemigos a lugares estratégicos. Cada elemento formaba parte de un plan mayor, donde se manipulaba el entorno para favorecer la operación. Dentro de las fortalezas, los ninjas utilizaban su destreza e ingenio para superar obstáculos. Desactivan trampas, trepan paredes con cuerdas y ganchos e incluso nadan en ríos subterráneos. A menudo aprovechaban los propios recursos del enemigo, como herramientas y pasadizos ocultos, para completar su misión. El objetivo no siempre fue matar. En muchas operaciones, los ninjas intentaron robar información, colocar documentos falsos o sabotear el suministro de alimentos y armas, envenenar pozos de agua o liberar animales dentro de las fortificaciones eran métodos eficaces para sembrar el caos sin tener que enfrentarse directamente a los oponentes. El papel de las kunoichis, mujeres ninja, fue especialmente notable en las infiltraciones. Se disfrazaron de sirvientas, cocineras o, en algunos casos, incluso de geishas, logrando acceder a zonas restringidas. Usando su inteligencia y encanto, obtuvieron información valiosa o incluso colocaron objetivos en situaciones vulnerables. Estas tácticas, aparentemente simples, se ejecutaron magistralmente y cada detalle fue pensado para maximizar el impacto. La eficiencia de los ninjas en la infiltración los hizo temidos y a menudo vistos como fuerzas sobrenaturales. Pero en verdad fue la combinación de una formación exhaustiva, una planificación meticulosa y puro coraje lo que los convirtió en maestros de este arte. Cuando pensamos en ninjas, solemos imaginarnos a hombres vestidos de negro, ágiles y silenciosos. Sin embargo, había un grupo igualmente letal y a menudo subestimado en el mundo del ninjutsu, las kunoichis, las mujeres ninja. Más que simples espías, estas mujeres eran expertas en infiltración, manipulación y combate, desempeñando papeles cruciales en muchas misiones que requerían sutileza y estrategia. A diferencia de sus homólogos masculinos, las kunoichi se aprovecharon de los estereotipos y expectativas de la sociedad feudal japonesa para lograr sus objetivos. En una época en la que las mujeres eran vistas a menudo como inofensivas o sumisas, las kunoichi usaban esta percepción a su favor, pasando desapercibidas en lugares donde un ninja tradicional sería inmediatamente notado. Uno de sus disfraces más comunes era el de criadas o cocineras, lo que les permitía acceder a zonas privadas de castillos y mansiones. Estas posiciones aparentemente insignificantes ofrecían una valiosa oportunidad para observar los hábitos de los objetivos, descubrir secretos e incluso llevar a cabo misiones de sabotaje como envenenar alimentos o plantar información falsa. En otras ocasiones, las kunoichis asumían papeles más atrevidos como el de geishas. Aunque las geishas eran artistas respetadas, su proximidad a la élite las convirtió en poderosas herramientas para recopilar información. Una kunoichi disfrazada de geisha podía acercarse a generales y líderes, utilizando su encanto y su inteligencia para obtener secretos militares o crear distracciones que facilitaran las acciones de otros ninjas. Además de su habilidad para disfrazarse, las kunoichi femeninas fueron entrenadas en combate y supervivencia, al igual que los ninjas masculinos. Dominaban el uso de armas ocultas, como pequeñas hojas escondidas en accesorios o incluso agujas sumergidas en veneno, y eran maestros en escapar de situaciones peligrosas. La combinación de astucia y habilidad física convirtió a estas mujeres en adversarias formidables. El papel de las kunoichis iba más allá del simple espionaje. A menudo servían como mentores y estrategas, compartían conocimientos dentro de sus clanes y ayudaban a planificar misiones complejas. Esta capacidad de equilibrar la inteligencia y la acción directa consolidó su importancia en el mundo ninja.
Aunque muchas kunoichi han sido borradas de los registros históricos, algunas se han convertido en leyendas. Una de las más famosas fue Mochizuki Chiyome, quien entrenó a todo un grupo de mujeres en espionaje y combate, creando una red de agentes que jugaron un papel crucial en las guerras locales. El legado de las kunoichi es un poderoso recordatorio de que las mujeres siempre han desempeñado papeles importantes en las sombras de la historia. Complementaron las tácticas ninja tradicionales, ampliaron las posibilidades del ninjutsu y demostraron que la inteligencia y la adaptabilidad eran tan letales como cualquier espada. En el corazón del Japón feudal, dos regiones adquirieron fama como lugares de nacimiento de los ninja: las montañas de Iga y los valles húmedos de Koga. Estos territorios, aislados por un terreno accidentado y protegidos por su geografía natural, eran ideales para el desarrollo de técnicas de espionaje y combate conocidas como ninjutsu. Los clanes Iga y Koga no solo dominaron este arte, sino que también lo convirtieron en una tradición transmitida de generación en generación. El clan Iga, situado en una región montañosa de difícil acceso, prosperó gracias a su relativa independencia de los daimios vecinos. Sin la interferencia directa de los señores feudales, los habitantes de Iga desarrollaron un estilo de vida basado en la autosuficiencia y la supervivencia, factores que moldearon las habilidades esenciales del ninja. Los densos bosques y los escarpados acantilados de la región eran un campo de entrenamiento ideal que permitía a los ninjas perfeccionar sus técnicas de sigilo, escalada y orientación en terrenos hostiles. Por otro lado, el clan Koga floreció en una zona más baja caracterizada por valles y ríos. Esta diferencia geográfica llevó al clan a crear tácticas especializadas, a menudo adaptadas a ambientes más abiertos y húmedos. Los ninja Koga eran conocidos por su habilidad en la infiltración silenciosa, a menudo utilizando ríos y pasajes subterráneos para alcanzar sus objetivos sin ser detectados. Aunque estos dos clanes estaban separados por sus regiones y diferencias culturales, ambos compartían una filosofía común. El ninjutsu era un arte de supervivencia, adaptabilidad y estrategia. La formación en Iga y Koga comenzó en la infancia e incluyó no solo técnicas de combate y espionaje, sino también el estudio de la botánica, los venenos e incluso principios básicos de ingeniería esenciales para el sabotaje. Los clanes Iga y Koga actuaban a menudo como mercenarios, ofreciendo sus servicios a señores feudales que necesitaban una ventaja estratégica en los conflictos territoriales. Esto llevó a una rivalidad entre los dos clanes, que a menudo competían por el control de las redes de espionaje. En algunas ocasiones, los ninjas de estos clanes se han enfrentado en misiones, dando lugar a emboscadas y batallas en las sombras. A pesar de esta rivalidad, los dos clanes compartían un sentido de identidad único. Los ninjas Iga y Koga eran conocidos por su lealtad a su comunidad por encima de todo, y a menudo anteponían los intereses de su clan a las órdenes de sus contratistas. Esta independencia los convirtió en aliados valiosos, pero también impredecibles, ya que no dudaban en cambiar de bando si beneficiaba sus propios objetivos. Una figura legendaria asociada con el clan Iga fue Hattori Hanzo, uno de los ninjas más famosos de la historia japonesa. Conocido como Oni no Hanzo, Hanzo el demonio, combinó la disciplina de un samurái con las habilidades de un ninja, sirviendo como estratega y guardaespaldas del futuro shogun Tokugawa Ieyasu. Hanzo jugó un papel crucial en la supervivencia del clan Tokugawa durante el período Sengoku, ayudando a dar forma al curso de la historia japonesa. Con el paso del tiempo, el ascenso del shogunato Tokugawa trajo la paz a Japón y los clanes ninja comenzaron a perder relevancia. Sin embargo, su influencia permaneció. Muchos ninjas Iga y Koga se integraron en organizaciones como Oniwaban, una red de espías que servía directamente al gobierno de Tokugawa. Esta transición aseguró que se preservara el conocimiento de los clanes, incluso en tiempos de paz. Los clanes Iga y Koga son más que leyendas. Representan el pináculo del ninjutsu como arte refinado y filosofía de vida. Su rivalidad, sus contribuciones y sus figuras legendarias continúan inspirando a generaciones, demostrando que el verdadero poder no reside solo en la fuerza,
sino también en el ingenio y el espíritu de adaptación. Entre las figuras legendarias del ninjutsu, pocos nombres son tan icónicos como el de Hattori Hanzo, un guerrero cuya reputación trascendió los siglos. Nacido en la provincia de Iga, Hanzo se formó desde muy joven en las artes del ninjutsu, pero también se distinguió como samurái, combinando las disciplinas de ambas tradiciones. Su habilidad como estratega y combatiente lo convirtió en un jugador clave en la consolidación del poder del clan Tokugawa durante el turbulento período Sengoku. Conocido como Oni no Hanzo o Hanzo el demonio, se ganó este apodo gracias a su coraje y brutalidad en el campo de batalla. Sin embargo, su fama no se limitó a la fuerza física. Hanzo también era un maestro de la infiltración y el espionaje y usaba sus habilidades para proteger a Tokugawa y Ieyasu en momentos críticos. Uno de los episodios más llamativos fue el rescate de la familia de Ieyasu, capturada por enemigos. Hanzo lideró un grupo de ninjas que, al amparo de la noche, llevaron a cabo una audaz operación para liberar a los rehenes sin pérdidas importantes. Además de Hanzo, otros ninjas dejaron su huella en la historia. Entre ellos, los clanes Iga y Koga produjeron guerreros excepcionales que se convirtieron en símbolos de resistencia e ingenio. Muchas de estas figuras, sin embargo, permanecieron en el anonimato, como era costumbre entre los ninjas, cuya eficacia a menudo dependía de su anonimato. Otro nombre que surge frecuentemente en las leyendas ninja es el de Fujibayashi Nagato, considerado uno de los líderes del clan Iga. Fujibayashi está asociado con la escritura del Bansen Shukai, uno de los textos más importantes sobre ninjutsu. El manual detalla desde técnicas de combate e infiltración hasta estrategias de supervivencia, consolidando el conocimiento ninja en una obra que ha trascendido generaciones. Si bien la mayoría de las leyendas ninja son hombres, no podemos olvidar las aportaciones de las kunoichi. Mochizuki Chiyome, una extraordinaria mujer ninja, lideraba una red de espías formada por mujeres jóvenes, a menudo disfrazadas de geishas o sirvientas, que recopilaban información vital para sus contratistas. Estas figuras legendarias no son solo historias aisladas, representan la esencia del ninjutsu, la combinación de astucia, disciplina y coraje. Aunque muchas hazañas han estado envueltas en mitos, el impacto de estas personalidades marcó el curso de la historia japonesa. Con el ascenso del shogunato Tokugawa, a principios del siglo XVII, Japón entró en un periodo de relativa paz conocido como el período Edo. Esta estabilidad, que duró más de 250 años, disminuyó drásticamente la necesidad de guerreros especializados en espionaje y sabotaje, marcando el inicio del declive del ninja como fuerza militar activa. Los clanes Iga y Koga, que alguna vez habían prosperado en tiempos de guerra, ahora enfrentaban un dilema. Muchos ninjas fueron absorbidos por el recién creado Oniwaban, una organización de espías que servía directamente al shogunato. Su trabajo era menos glamoroso que las misiones de infiltración de la era Sengoku, pero aún implicaba la recopilación de inteligencia y la vigilancia de daimios y posibles disidentes. Mientras algunos se adaptaron a la nueva realidad, otros se enfrentaron a la extinción. Sin conflictos para financiar sus operaciones, muchos clanes ninja se disolvieron. Algunos de sus miembros buscaron nuevas ocupaciones, convirtiéndose en comerciantes, agricultores o incluso delincuentes. Aquellos que se negaron a abandonar sus tradiciones a menudo vivían en la pobreza o permanecían en las sombras, practicando sus artes en secreto. La modernización de Japón durante la restauración Meiji a finales del siglo XIX asestó el golpe final al ninjutsu como práctica militar. Con la abolición del sistema feudal y la introducción de un ejército centralizado, la necesidad de agentes secretos locales disminuyó aún más. Además, la prohibición de armas y la represión de las antiguas tradiciones samuráis y ninja contribuyeron a la desaparición de estos grupos. Sin embargo, el ninjutsu no se perdió por completo. Muchas de las enseñanzas se han conservado en manuales como Bansen Shukai y se han transmitido discretamente de generación en generación. Algunas familias mantuvieron sus tradiciones vivas, adaptándolas a los cambios de los tiempos. El arte ninjutsu, que alguna vez fue una herramienta de guerra, comenzó a ser reinterpretado como una filosofía de vida, centrándose en la disciplina, la autosuficiencia y la adaptabilidad.
El declive de los ninjas marcó el fin de una era, pero su influencia permaneció viva, tanto en la historia como en la imaginación popular. Aunque las sombras se han disipado, los legados de Iga, Koga y sus maestros continúan inspirando, prueba de que los ninjas no han desaparecido por completo, sino que han encontrado nuevas formas de existir. Aunque los ninjas desaparecieron como agentes de guerra activos, su legado encontró nueva vida en la cultura popular, convirtiéndose en íconos globales de misterio, sigilo e ingenio. La imagen del ninja como un guerrero invisible e imbatible fue amplificada no solo por la historia japonesa, sino también por la ficción occidental, creando una mezcla de mito y realidad que continúa cautivando al público de todo el mundo. En Japón, la figura del ninja se mantuvo viva en las artes tradicionales, como el kabuki y el bunraku, donde sus hazañas eran retratadas en representaciones dramáticas. Más tarde, con la llegada del cine y la literatura moderna, los ninjas se revitalizaron como personajes centrales de las narrativas de aventuras. Las películas clásicas japonesas, como las dirigidas por Akira Kurosawa, ayudaron a solidificar la imagen del ninja como un estratega silencioso, a menudo opuesto al samurái. La explosión global de la cultura ninja se produjo en la segunda mitad del siglo XX, cuando las películas y series de televisión de artes marciales comenzaron a presentar el concepto a la audiencia occidental. Con producciones como Enter the Ninja y American Ninja, los ninjas se convirtieron en símbolos de acción y misterio. Historias de venganza, honor y espionaje cautivaron al público y dieron inicio a una larga tradición de ninjas en los medios. Al mismo tiempo, los ninjas encontraron espacio en los cómics, los videojuegos y los dibujos animados. Las tortugas ninja, por ejemplo, aportaron un lado más ligero y divertido al concepto, haciendo que los ninjas fueran accesibles para las generaciones más jóvenes. Por el contrario, franquicias de videojuegos como Ninja Gaiden y Tenchu exploraron habilidades de sigilo y combates letales que reflejan más de cerca el mito histórico. Además del entretenimiento, la filosofía ninja también inspiró áreas como el entrenamiento militar moderno, el desarrollo personal e incluso las prácticas corporativas. El concepto de adaptabilidad y uso inteligente de los recursos, fundamental para los ninjas, se ha trasladado a campos como la gestión y el liderazgo. Hoy en día, el ninja es más que una figura histórica, se convirtió en un arquetipo universal. A pesar de las capas de ficción añadidas a lo largo de los siglos, el núcleo del ninjutsu, ingenuidad, disciplina y supervivencia, permanece intacto. Desde un pasado oscuro y secreto hasta un futuro brillante en la cultura global, los ninjas continúan inspirando y fascinantes generaciones que ven un símbolo de resiliencia e inteligencia en ellos. Al final de este viaje a través del mundo de ninjas, está claro que su legado va mucho más allá de las armas, tácticas o sombras en las que operaban. Los ninjas son un símbolo de adaptabilidad, ingenio y resistencia, cualidades que continúan inspirando al mundo moderno, ya sea en las historias que contamos, en las lecciones que aprendemos o los valores que aplicamos a diario. El espíritu de los ninjas permanece vivo. Históricamente, los ninjas fueron una respuesta a las necesidades de una temporada tumultuosa. En un Japón dividido en conflicto, donde el poder a menudo dependía de la información y las acciones estratégicas, se destacaron como los maestros de la improvisación y la planificación meticulosa. Hoy, incluso si el mundo es radicalmente diferente, las habilidades y filosofías que emplearon son más relevantes que nunca. Ninjutsu, por ejemplo, no era solo un arte de guerra, sino también una forma de ver el mundo. Enseñó a sus practicantes cómo observar, planificar y actuar con precisión, lecciones que trascienden el contexto feudal. En la cultura corporativa, los conceptos como la flexibilidad y la creatividad a menudo se asocian con esta filosofía, mientras que en campos como el entrenamiento militar, los principios ninjutsu continúan influyendo en las estrategias modernas. Sin embargo, es en la cultura popular que los ninjas en realidad encontraron una segunda vida. Desde películas hasta videojuegos, pasando por cómics y series de televisión, ninjas se han convertido en íconos globales. No solo representan guerreros sigilosos, sino que también simbolizan la capacidad humana para superar los desafíos con inteligencia y paciencia. Esta imagen universalmente atractiva
aseguró que incluso siglos después del final de su relevancia militar, los ninjas continuarían fascinando y entreteniendo. Pero más allá del mito y la ficción, los ninjas nos recuerdan algo más profundo, la fuerza para permanecer en las sombras. En un mundo que a menudo exalta la visibilidad y el espectáculo, la idea de que el verdadero poder puede ser silencioso y discreto es una lección valiosa. Los ninjas no buscaron fama o gloria. Su valor estaba en sus acciones, no en sus nombres. Este enfoque en la efectividad por encima del reconocimiento es un legado que merece ser celebrado. Como nos despedimos de esta historia, es importante recordar que los ninjas no desaparecieron por completo. Evolucionaron, al igual que la sociedad misma. Sus leyendas continúan creciendo, demostrando que su impacto nunca se limitó al Japón feudal. Hoy, los ninjas viven en la imaginación colectiva, como maestros de las sombras y ejemplos eternos de ingenio y adaptabilidad. Y así terminamos nuestro viaje al mundo de ninjutsu y estrategias avanzadas de infiltración ninja. Si esta historia ha capturado su curiosidad o ha cambiado su perspectiva, asegúrese de compartir su opinión en los comentarios. Después de todo, como lo demostraron los ninjas, el conocimiento solo es realmente valioso cuando se comparte.